Naturalmente o tradicionalmente, para operar la tiroides, y muchos de los que están en casa se van a identificar, había que hacer una cortadura aquí, un corte, ¿verdad? Donde quedaba totalmente la cicatriz expuesta. Bueno, de hecho mi mamá la tiene. Y ahora, ya para extraer esos nódulos, hay una cirugía totalmente diferente donde no hay cicatriz y podemos entrar por la boca. Pero dejemos al experto que nos cuente de la A a la Z, de lo que va a suceder y de lo que nos está ofreciendo además hoy por hoy la medicina. El doctor Josías Juantá está con nosotros, cirujano oncólogo. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Doctor, para los que no tienen, ¿verdad? No se identifican con esta operación porque a lo mejor no tienen un miembro de la familia, ¿cómo era tradicionalmente esa cirugía? Bueno, la mayoría de las cirugías para tratar enfermedades de la tiroides, ya sea cáncer o tumores benignos, generalmente es una incisión en la parte anterior del cuello. Depende mucho de cuál es el cirujano que lo opere, depende mucho cómo va a ser el tamaño de la herida. Y esa herida hay que hacerla en la piel y hay que disecar músculos, grasa, hasta llegar a la tiroides, a la glándula tiroidea. Esa es, o ha sido todavía la manera tradicional de hacerlo. Ahora, evidentemente, si cortamos por aquí, la cicatriz queda totalmente expuesta. ¿Los tamaños de cicatriz o queda verdaderamente expuesta? Dependiendo de cada cirugía, del tamaño de la tiroides, dependiendo del cirujano que lo opere, así va a depender. Ahí estamos viendo, esa, doctor, ese es casi que de lado a lado, ¿verdad? Del cuellito. Claro, como le decía previamente, hay circunstancias en donde la cirugía tiene que ser más amplia o la herida tiene que ser más amplia. El problema con las heridas es que no todos cicatrizan bien. Correcto. Hay algunas cicatrices que se hacen hipertróficas o que se hacen lo que la gente llama queloides, o se manchan o quedan oscuras, ¿verdad? Entonces sigue siendo todavía un tema, especialmente para la gente que es muy vanidosa o las mujeres especialmente, tener de por vida pues una cicatriz en la parte anterior del cuello. Ahora, ¿qué era lo que se sacaba? Porque usted decía que, bueno, nódulos, si era benigno, maligno, específicamente, ¿qué se saca de esta zona? Bueno, generalmente se sacan o la mitad de la tiroides o la totalidad de la tiroides, y generalmente esto es por tumores. Hay tumores benignos, tumores malignos y algunas otras enfermedades que no son tumores, por ejemplo, mal funcionamiento de la tiroides, que funcione en exceso y entonces haya que quitarla porque no hay manera de tratarlo médicamente, pero generalmente es por tumores. Cuando hablan de nódulos, doctor, ¿eso es un tumor o hay una diferenciación? El nódulo es un tejido diferente a la tiroides, al tejido normal, y es un nódulo, generalmente son sólidos. Estos nódulos, la importancia que tienen es que algunos de ellos, dichosamente no es la mayoría, pero algunos de ellos son de origen, que se originan el cáncer o son cancerígenos. Entonces por eso es la importancia de los nódulos. Hay otros nódulos que no son malignos, son tumores benignos, pero que tienden a crecer y eso provoca algunos problemas como dificultad para tragar, dificultad para respirar, o incluso se ven pelotas en la parte anterior del cuello. Estéticamente no son pues muy bonitas, entonces porque crecen mucho, claro. Exactamente, entonces es necesario tratarlas, y para tratarlas pues no hay ningún otro sistema que no sea cirugía. Operar. Ahora, doctor, síntomas, si hablamos, ¿hay posibilidad, o más bien las personas que están con nódulos, ¿hay algún síntoma que diferencie si este nódulo puede ser maligno o benigno? La mayoría de las ocasiones no hay ninguna diferencia, ¿verdad? No hay dolor, generalmente no hay dolor, no hay carraspera, que es lo que las personas dicen, ¿verdad? Es que siento carraspera o siento dolor. No hay dolor realmente. Son síntomas muy inespecíficos que no tienen ninguna relación con el crecimiento del tumor. En muy pocas ocasiones, si el tumor se localiza en la parte posterior de la glándula y está en contacto con el nervio que hace que uno mueva las cuerdas vocales, entonces puede causar ronquera, pero ya estamos hablando de un tumor un poquito ya más avanzado. Pero en las etapas de crecimiento inicial generalmente no existe ningún síntoma específico. Y además la gente en general, bueno, no sé si en general, esto me lo va a decir usted, mucha gente tiene nódulos, ¿verdad? Claro, y vive de por vida con muchos nódulos. Es muy frecuente, especialmente en las mujeres. La incidencia de nódulos en las mujeres es de un 15%, o sea, 15 mujeres de cada 100 tienen nódulos en la tiroides. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué nosotras? A nosotras nos toca la mayoría de las loterías, doctor. Es una cuestión ya
genética, no está relacionado a ningún tipo de factores de riesgo como alimentación o cosas por el estilo, sino ya es una cuestión inherente de las mujeres. Ahora, entonces, ¿cómo llega una persona al doctor por nódulos, ¿verdad? Ya sean benignos o malignos? ¿Cómo es que llega uno? Porque si bien es cierto, usted dice que casi, o sea, que prácticamente no tenemos síntomas hasta más adelante, ¿cómo llegamos a revisarnos una tiroides? Hace mucho tiempo, generalmente, los pacientes llegaban ya porque tenían manifestaciones de cáncer fuera de la tiroides, en los ganglios del cuello. Entonces venían con pelotas grandes. Se ha visto desde hace 20 años para acá que la mayor incidencia o la mayor parte de los casos que nosotros vemos es porque se encuentra incidentalmente. Eso significa que sin querer buscarlo se encuentra, por ejemplo, y esto es por motivo de aumento en ultrasonidos y que tenemos mejores ultrasonidos, hay más accesibilidad a ir a hacerse un examen, ya sea en la clínica privada o en la clínica estatal, para hacerse un ultrasonido. Entonces se encuentra más fácilmente sin causar síntomas. Por ejemplo, una mujer de 40 años que se hace su mamografía, su control anual, generalmente cuando se le hace la mamografía y el ultrasonido de mama se le hace un barrido de cuello. O los ginecólogos que también durante su examen ginecológico acostumbran a hacer ultrasonidos en el cuello para ver cómo está y entonces en esos momentos donde encuentran un nódulo y ahí es donde empieza ya la cascada o a buscar exactamente el origen de ese nódulo, si es benigno, si es maligno, si hay que tratarlo o no. Por eso es que ahora ha aumentado la incidencia de cáncer. Ahora, doctor, ¿cuáles exámenes se hacen? ¿Qué exámenes se hacen ya para determinar, verdad? Primero, si hay nódulos, segundo, qué tipo de nódulo es y evidentemente posterior, si ha de haber una cirugía o no. Claro, la presentación inicial es o se palpa una pelota en la garganta y entonces después de palpársela, hay que mandar un ultrasonido. Ese ultrasonido nos va a dar cierta información, si se ve de características normales, si no tiene ninguna sospecha de malignidad. Entonces, generalmente cuando el ultrasonido es bastante concreto y nosotros estamos contentos sin hacer más exámenes, pues lo dejamos hasta ahí, especialmente en nódulos muy pequeños. Pero hay ciertos nódulos que tienen características que no le gustan a uno, que tienen características irregulares que uno pues prefiere hacerle una biopsia. Esta biopsia es una biopsia por aguja fina. Es como una jeringa una jeringa como estas inyectables, se introduce dentro del nódulo, guiado por ultrasonido, se aspira y las células que se aspiran después se examinan al microscopio y entonces ahí podemos determinar si se trata de un nódulo con características de malignidad o un nódulo benigno. Doctor, tenemos una televidente que nos está escribiendo y que nos dice que tiene 23 años, le detectaron problemas en la tiroides, ¿verdad? Y quiere saber si esto en el tiempo, a los 12 años se los detectaron. Ella tiene 23 hoy por hoy y que si esto va a ir en aumento, el problema de la tiroides o una tiroides bien controlada estaría totalmente protegida. Bueno, no sé si tiene nódulos, ¿verdad? Pero generalmente los nódulos tienen crecimiento muy lento. Si se demuestra a lo largo de los años que ese nódulo no crece o tiene un crecimiento mínimo de milímetros prácticamente, pues uno estaría bastante satisfecho con incluso darle de alta en algún momento próximo, ¿verdad? Generalmente estos nódulos no son de por vida, no hay que seguirlos de por vida. Si son nódulos benignos y no crecen. Los benignos no crecen prácticamente, crecen no, hay nódulos benignos que crecen. También pueden crecer un montón. Exacto, pueden crecer un montón. Y hay que sacarlos, porque ya, digamos, puede ser estéticamente... estéticamente o obstructivo, obstruye la vía aérea, le cuesta respirar, o cuando se come sus alimentos sólidos se le puede quedar un poco pegado en la garganta, entonces... En el caso de esta amiga, nos dice que la que está con problemas de tiroides desde los 12, que ella se cuida demasiado en las comidas, pero casi que el aire la engorda. Bueno, esos ya son problemas, probablemente hay que investigar un poco más, problemas de mal funcionamiento de la tiroides, ¿verdad? Que esas patologías o esos problemas no se operan, pero puede cursar con que la tiroides no esté funcionando adecuadamente y que la hormona que secreta la tiroides, que es una hormona que es fundamental para muchos procesos normales del cuerpo, tal vez esté secretando menos hormona y eso hace que pueda ganar peso. Vamos a repasar cuál es la huella tradicional de una cirugía de tiroides, ¿verdad? Ahí la vemos, ya digamos, ahí está cicatrizadita, esa es la costurita que queda, ¿verdad? Es correcto. En la cirugía tradicional. El problema con las heridas en el cuello es que uno trata como cirujano de hacerlos en los pliegues, ¿verdad? Como para que el pliegue tape de alguna manera. Exactamente, entonces si uno logra
hacer la herida en una de las arrugas o de los pliegues del cuello, entonces la herida se disimula bastante. El problema es la gente que no tiene muchas arrugas o tiene, por ejemplo, un cuello muy largo. Sí, claro. Porque la tiroides se encuentra mucho más alta y a veces la herida hay que hacerla más superior. Y entonces eso se nota mucho más. Exactamente. Claro. Y es menos fácil de disimular, por ejemplo, con collares o con bufandas o gargantillas. Ahí se nota hasta como las maripositas, ¿verdad? Claro, ahí se notan hasta las puntadas. Hasta las puntadas, sí, qué impresionante. Es que también depende muchísimo de la piel, el color de la piel, cómo haga, ¿verdad? La Generalmente reacción. las personas con piel oscura no cicatrizan tan bien. De verdad, qué curioso. Exactamente. En cambio, las personas más blancas pues tienden a cicatrizar un poquito mejor. Pero en eso hay de todo, ¿verdad? Hay gente que cicatriza horrible, ¿verdad? Y desgraciadamente una cicatriz en la parte de cabeza y cuello pues es bastante incómodo, ¿verdad? Especialmente si no es una cicatriz que va a desaparecer con el tiempo. Bueno, bien, ahora vamos a hablar de la novedad, de esta novedosa técnica que ahora ofrece a todos los pacientes con problemas de nódulos o de tumores, ¿verdad? Pero que no quede registrada esa cicatriz en nuestro cuello. ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace, doctor? Algo vi por ahí que era por la boca. ¿Es por ahí donde operan o cómo es que proceden? Durante mucho tiempo en la historia de la medicina, de la cirugía, especialmente en la cirugía de tiroides, se ha intentado buscar otros accesos. Claro. ¿Cómo hacer para quitar la tiroides sin hacer una cicatriz? Y bueno, eso ha llevado a muchos años. Estamos hablando no solo en Costa Rica, sino en la historia de la cirugía mundial. Cómo quitar la tiroides sin hacer cicatriz. Entonces se hicieron o se trabajaron y todavía se continúa trabajando en diferentes accesos. Uno, por ejemplo, es debajo de la glándula mamaria. Otro qué largo. Sí, exactamente, ese es el problema, largo, que es un trayecto muy largo. Aparte de eso hay que elevar la glándula mamaria para pasar por debajo de ella y llegar hasta el cuello. Claro. Entonces, aunque es una opción, necesita mucho trabajo, necesita instrumentos especiales, es una cirugía muy difícil y entonces como que no es una opción que por lo menos a mí me agradara lo suficiente. La otra opción es a través de la axila, que es la transaxilar. Sí. Pero también se necesita mucho equipo sumamente costoso y también es una cirugía muy difícil. Hace pocos años, un tailandés, el doctor Angkun Anuwong, empezó a utilizar esta técnica de una variación entre una técnica alemana que la hacía por la boca, pero más adentro de la boca, cerca de la lengua, del piso de boca, y él la varió y entonces decidió hacer la técnica que yo estoy utilizando actualmente, que es una técnica donde se saca la tiroides por dentro de la boca, por delante de los dientes y entre el labio, y ahí se accesa hasta la parte anterior del cuello. Es una técnica muy novedosa. O sea, penetran por aquí y bajan hasta aquí. Exactamente. Es una cirugía un poco complicada, compleja y difícil, porque aquí no existe una cavidad, ¿verdad? Todos los tejidos están unidos. Pegados, sí, exactamente, sí, no es como en el abdomen, que el abdomen, las vísceras están sueltas y entonces uno puede introducir gas para expandirlo, pero en el cuello es otro tema. En el cuello no hay una cavidad realmente, entonces lo que uno tiene que hacer con este tipo de técnica es crear una cavidad en el cuello para después empezar a trabajar. ¿Cuánto dura más o menos la operación, doctor? Como 2 horas y media. Ahora, ¿qué tipo de nódulos, el tamaño del tumor o el bulto que puedan extraer por ahí? Claro, esa es una muy buena pregunta. Se recomienda de 5 a 6 centímetros, que eso es bastante grande, generalmente. Nosotros estamos tratando no solo tumores benignos, sino tumores malignos. De hecho, todas las cirugías que he hecho han sido por cáncer, no han sido por nódulos benignos. ¿Y hasta como cuánto crece un nódulo o un tumor maligno? Un tumor maligno puede ser grande, a veces no importa tanto el tamaño del tumor, sino que infiltra estructuras importantes, como por ejemplo la tráquea, o como por ejemplo el nervio, o el esófago. Tal vez no es un tumor inmenso de 5 centímetros, pero un tumor de 2 centímetros puede dar mucho problema. A la hora de retirarlo. O a la hora de, bueno, si es un tumor que está desgraciadamente localizado, mal localizado, ¿verdad? Muy adherido a la tráquea o muy adherido al nervio o al esófago y que aparte de eso tenga un comportamiento más agresivo, entonces, aunque sea un tumor pequeño, puede causar muchos problemas. Algo que nos genera duda cuando retiran un tumor es que cuando ustedes retiran el tumor, ¿tiene que ser entero o puede ser en partes? No. Tiene que ser entero y esa es una muy buena pregunta porque
me imagino que mucha gente se cuestiona que cómo hace uno para sacar la tiroides cuando la hacen de manera intraoral. El tumor, y es una de las prácticas buenas de un cirujano que trabaja con cáncer, es no romper la cápsula del tumor, o sea, sacarlo completo. Y no solo completo, sino sacarlo con tejido sano para tener un buen resultado, claro. Porque desgraciadamente la característica del cáncer es que las pequeñas células van saliendo, son células microscópicas que uno no puede ver. Y entonces uno prefiere sacar el tejido sano dentro del tumor, el tumor dentro del tejido sano, para tener seguridad de que se está sacando, se está tratando adecuadamente. O sea, si tiene 3 centímetros, van sacando como 5 o qué sé yo, de todo lo que envuelve, ¿verdad? En el caso de la tiroides, uno prefiere sacar toda la tiroides, en la mayoría de los casos. Ahora, doctor, tenemos una amiga televidente que está preguntando que a ella le sacaron varios nódulos en algún momento de su vida, pero después de que se los sacaron, se le disparó un cáncer, que si esto de alguna manera pudiera tener una relación o no. No, los nódulos benignos no se malignizan. ¿Okay? O sea, no se convierten en cáncer. ¿Verdad? Cuando un nódulo empieza a crecer, ya viene con características de malignidad o de cáncer. Entonces es muy poco probable que una cirugía previa a tratar nódulos que no son cancerígenos hayan después en el tiempo hayan favorecido el crecimiento de un cáncer. Ahora, después de este tipo de cirugía, doctor, ¿cuánto tiempo necesito para recuperarme y volver a mi vida? Prácticamente es exactamente el mismo que el de una cirugía abierta. Dichosamente la cirugía de tiroides es una cirugía bastante benevolente, ¿verdad? La recuperación es bastante buena, al día siguiente se van para la casa después de la cirugía. Con respecto a la cirugía abierta, pues hay que tener un poquito más de cuidado de la herida. Sobre todo. Exactamente, no hacer fuerzas, de no agacharse. Pero con esta nueva técnica pues no tenemos herida en la piel. Doctor, y para que nos quede claro, si en esa cirugía nos quitaron toda la tiroides, ¿mi vida vuelve a la normalidad igual? Sí, queda igual. Tiene que tomar suplemento hormonal, ¿verdad? Porque la tiroides secreta una hormona, dos hormonas específicas, y eso tiene que ser sustituido para que el cuerpo funcione normalmente. Pero sí, perfectamente, ejercicio, comidas, totalmente vida normal. Excelente, doctor Juan Ta, un placer haberlo tenido aquí en nuestra casa y muchísimas gracias por haber venido con esta técnica novedosa por un lado y además evacuar todas las dudas de nuestras amigas. Lo importante de esta técnica es que tenemos ahora una opción más para tratar diferentes patologías del cáncer, de la tiroides, y no necesariamente tiene que ser la herida tradicional grande en la parte interior del cuello. Hay una opción para la gente que así lo desea, de hacer una cirugía sin cicatriz, que me parece que es uno de los grandes logros hasta ahora. De la medicina, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Que pase un feliz día. Pero